de estrategia implementada por el presidente Andrés Manuel López Obrador frente a ciertos llamados. Esta mañana me da mucho gusto saludar a nuestro colaborador Gerardo Rodríguez, director académico del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad de las Américas en Puebla. ¿Cómo estás, Gerardo? Buenos días. Muy bien, muchas gracias, Gaby, a tus órdenes. Gerardo, ¿a qué te sabe? ¿Cómo ves este asunto de pedirle al presidente de forma respetuosa un cambio en la estrategia frente al aumento de la violencia que hemos visto en distintas partes del país? Mira, yo creo que hay que ser conscientes de que hay pasos importantes en la estrategia de seguridad en el país, como es la construcción de la Guardia Nacional, porque las policías estatales no tienen la capacidad de formar, de cubrir el 50% de plazas que les hacen falta. Al país le falta cerca del 49% de policías estatales que requerimos para proteger una población de 125 millones de mexicanos. La Guardia Nacional está en un proceso de construcción, apenas tiene 3 años y medio que se creó para eso, para cubrir esa falta de estado de fuerza en esos rincones del país como es la Sierra Tarahumara. Tienen capacidad de hacer también inteligencia. Me parece que también la estrategia de buscar coordinación entre fuerzas estatales del orden y federales todos los días en las mesas de coordinación es positivo. Sin embargo, el aumento del estado de fuerza y que todas las mañanas el presidente de la República se reúna con su gabinete de seguridad y esto se replique en los estados no es suficiente. Entonces, en ese sentido yo diría que continúa esa parte de la estrategia. Sin embargo, lo que vemos son problemas estructurales, Gaby, como falta de interés de los gobernadores para invertir en más policías, invertir también en más ministerios públicos, crecer el número de fiscalías y algo que es fundamental también, incrementar el número de jueces. Entonces, me parece que es un buen momento para hacer un alto, una pausa, mientras el automóvil sigue andando, no se puede parar la estrategia de seguridad. Entonces, ahorita en toda política pública y las de seguridad no son la excepción, se tiene que pasar por el último ciclo de la política pública, que es la evaluación. ¿Para qué? Para corregir en la medida de que sea posible, Gaby. Gerardo, pero tú dices, a ver, es un tema del número de efectivos, por otro lado es un tema de estrategia, pero por otro lado, estas declaraciones de abrazos, no balazos, le saben pues muy mal a las familias de las víctimas producto de la violencia. Entonces, ¿cómo leer esta petición, este discurso que en este momento, bueno, hace el sacerdote jesuita Javier Álvarez para pedirle al presidente el cambio de estrategia en un marco de un aumento y el incremento de la violencia de lo que estamos viviendo? Sí, mira, la estrategia de balazos, de abrazos no balazos, lo que quiere decir sobre todo es que las fuerzas del orden, en particular las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional, no se confronten por confrontarse con la delincuencia organizada. Por supuesto que tienen mucho mayor preparación, capacidad de fuego, nuestras Fuerzas Armadas, nuestras fuerzas del orden, para repeler agresiones. El tema es que no todas las agresiones deben de ser repelidas. Y efectivamente, sí ha bajado el número de confrontaciones que ha habido entre nuestras Fuerzas Armadas, Guardia Nacional y la delincuencia organizada. El problema sigue siendo que los delitos no se investigan. No hay capacidades de prevención por parte de las autoridades estatales. El 80% de los delitos que se cometen en este país, Gaby, son del fuero común, incluidos el homicidio. Entonces, ha sido muy fácil para los gobernadores escudarse, ponerse abajo de la mesa el gobierno federal y no dar la cara en su responsabilidad también para bajar los índices de violencia y de inseguridad. Sí, un tema terrible porque como tú bien lo apuntas, la primera policía de proximidad cercana a la gente es la policía municipal, luego la estatal, y sí, muchos gobiernos están a la espera bajo la excusa de que se les apoye a través de la federación. Sin embargo, sí hay cosas que se pueden hacer en lo local y esto es entrenar a los elementos, mejores sueldos que incluso ellos piden para tener incluso armas para poder enfrentar delitos tanto del fuero común como enfrentar al crimen organizado, porque hay veces que ni siquiera los policías están capacitados y no tienen las armas para responder este tipo de agresiones.
Y fíjate que no solamente es, como bien dices, no es solamente tener policías bien armados, bien capacitados. Por ejemplo, el tema del uso de las armas es fundamental. No es barato el entrenamiento de uso de armas. El ir a una práctica de tiro significa que los policías puedan disparar al menos unas 200 balas, y esto se requeriría hacer al menos 3, 4 veces al año. Y cada bala está costando entre 20 y 30 pesos, más los instructores, más el campo de tiro. Entonces, se necesita toda una infraestructura que no se tiene en la mayoría de las academias de policía de los estados, Gaby. Bueno, pues un tema complicado que seguramente tendrá que entrar a revisión del propio gobierno por las distintas peticiones que ya existen sobre la mesa, pero un tema que siempre es importante analizar. Gerardo Rodríguez, director académico del Departamento de Relaciones Internacionales de la UDLAP, muchísimas gracias como siempre por tu colaboración. Gracias a ti, saludos. Gracias, muy buenos días. Y ahora es momento de ir con la información deportiva. ¿Qué fue lo que ocurrió este fin de semana? Mi querida tocaya Gaby Prieto ya tiene toda la información. Adelante, Gaby.